Hay palabras que solo se entienden cuando la vida nos hace detenernos. La paciencia es una de ellas. Nadie la busca de manera natural. Todos preferimos la respuesta inmediata, el milagro rápido, la solución sin espera. Pero Dios, en su sabiduría, ha escondido una de las mayores bendiciones dentro de uno de los procesos más incómodos: la prueba. El apóstol Santiago lo explicó con claridad en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 3, cuando escribió: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué difícil es leer eso cuando el corazón está cansado, cuando las puertas se cierran, cuando el silencio de Dios parece largo. Pero detrás de esas palabras hay una verdad que transforma. Dios no usa la prueba para destruirte, sino para formar en ti algo eterno, la fe que aprende a esperar. Vivimos en una generación acostumbrada a lo instantáneo. Queremos resultados en segundos, respuestas inmediatas, caminos sin demora. Pero el reino de Dios no funciona según la prisa humana. Él trabaja en procesos, porque sabe que los frutos verdaderos solo crecen con tiempo. La paciencia no es pasividad, es madurez espiritual. Es la capacidad de confiar en el ritmo perfecto de Dios, incluso cuando no coincide con el nuestro. Y es allí donde comienza la fe auténtica. Porque creer cuando todo fluye es fácil, pero creer cuando todo se detiene, eso es fe probada. Y cuando esa fe pasa por el fuego del tiempo y del silencio, se convierte en una fortaleza que nadie puede quebrar. Quizá en este momento estás en medio de una espera que te duele. Oras y no ves respuesta. Luchas y no llega el cambio. Te preguntas si Dios te escucha o si tu oración se perdió entre tantas voces. Pero Él te dice hoy: estoy formando en ti algo más valioso que el oro. Estoy enseñándote a confiar, no en lo que ves, sino en lo que soy. Cada demora divina tiene un propósito oculto. Dios no retrasa su promesa. Prepara tu corazón para recibirla. Porque si te da antes de tiempo lo que aún no puedes sostener, aquello que debía bendecirte podría romperte. La paciencia entonces no es una carga, es una protección. Piensa en el sembrador. No siembra hoy esperando cosechar mañana. Entiende el proceso, confía en la tierra, espera la lluvia. Así también Dios trabaja en tu vida. Siembra promesas, riega con pruebas y espera con amor. Y cuando el tiempo es perfecto, la semilla florece. La paciencia es la fe caminando despacio pero firme. Es mirar el cielo nublado y seguir creyendo que el sol volverá a salir. Es confiar sin tener pruebas, obedecer sin entender y seguir sin sentir. La paciencia es el eco del amor de Dios resonando en el alma del creyente. Jesús mismo vivió la paciencia. Esperó 30 años antes de comenzar su ministerio. Soportó el rechazo, la incomprensión y el dolor, sin perder la calma ni la confianza en el Padre. Y en cada silencio, en cada demora, en cada lágrima, la paciencia de Cristo brilló como testimonio de una fe que nunca dudó del plan de Dios. Quizás no lo notas, pero las pruebas que hoy enfrentas no vinieron para destruirte, sino para demostrarte que la fe que resiste florece. Y cada día que eliges esperar sin rendirte, el cielo te observa con ternura, sabiendo que el carácter de Cristo se está formando en ti. La paciencia no es una debilidad. Es el idioma del amor maduro. Es la expresión silenciosa de quien ha aprendido a decir: Dios sabe mejor. Y esa confianza abre caminos donde antes solo había frustración. El enemigo intentará convencerte de que esperar es perder el tiempo. Pero en el reino de Dios, esperar es creer activamente. Porque mientras tú esperas, Él trabaja. Mientras tú oras, Él prepara. Mientras tú confías, Él abre camino. Tal vez no entiendas ahora el porqué de tu proceso, pero un día mirarás atrás y dirás: valió la pena. Porque todo lo que crece rápido dura poco, pero lo que se forma con paciencia permanece. Así que antes de que continúes este mensaje, te invito a dejar en los comentarios una palabra: confío.
Esa será tu declaración de fe en medio del proceso. No es solo una palabra, es una semilla que le dice al cielo, no me rindo. A lo largo de este devocional, descubrirás que la paciencia no es una espera vacía, sino un lugar donde Dios revela quién eres y en quién puedes llegar a convertirte. Quédate hasta el final, porque en cada parte descubrirás cómo la paciencia fortalece tu espíritu, renueva tu esperanza y te acerca más al corazón de Dios. Y cuando lleguemos al cierre, entenderás que las demoras de Dios no son negativas, sino oportunidades para ver su fidelidad de formas que nunca imaginaste. ¿Estás listo para descubrir el propósito detrás de tu espera? Cierra tus ojos por un momento. Respira profundo. Permite que tu corazón encuentre silencio, porque es ahí donde la voz de Dios suele hablar con más claridad. Hoy no se trata de pedir, sino de declarar lo que crees, incluso antes de verlo. Porque cuando declaras con fe, tu alma se alinea con las promesas del cielo. Repite conmigo, no como una costumbre, sino como una afirmación de vida. Señor, aunque no entienda el proceso, confío en ti. Aunque el tiempo parezca largo, tu propósito sigue firme. No me rendiré, porque sé que tu amor está obrando incluso en el silencio. Cada palabra que pronuncias con fe tiene peso eterno. La paciencia no se construye de un día para otro. Se forma con declaraciones como esta, dichas con lágrimas, con cansancio o con esperanza. Porque mientras hablas fe, el cielo responde. Dios escucha cuando tu corazón decide creer. Y cada vez que eliges esperar con confianza, los cimientos del temor se desmoronan. En este mismo instante, su presencia está contigo. No lo ves, pero Él está trabajando. No lo oyes, pero su plan sigue avanzando. Declara con convicción, Padre, aunque mis ojos no vean respuesta, mi espíritu sabe que tú no fallas. No caminaré por vista, sino por fe. No me guiaré por emociones, sino por tu palabra. Y cuando el desánimo quiera tomar mi alma, recordaré que tu fidelidad es más grande que mi ansiedad. Esa declaración tiene poder, porque el amor y la fe, cuando se unen, producen descanso. La paciencia no se trata de cruzarse de brazos, sino de permanecer confiado en medio de la espera. Es mirar el reloj del cielo y aceptar que sus manecillas nunca se adelantan ni se atrasan. Haz esta oración en tu interior. Dios mío, enséñame a ver el valor de la espera. Cuando quiera correr, dame serenidad. Cuando me impaciente, recuérdame que estás obrando. Cuando dude, hazme sentir tu amor sosteniéndome. Hoy decido entregarte mi prisa y recibir tu paz. Hay algo sagrado en ese acto. Porque el alma humana tiende a resistirse al tiempo, pero cuando se rinde ante Dios, se abre el espacio para el milagro. Y ese milagro no siempre se manifiesta afuera, sino dentro de ti. La paciencia no cambia las circunstancias primero, cambia tu corazón. Si estás en un proceso donde parece que todo se detuvo, declara esto con autoridad. No estoy esperando en el tiempo, estoy esperando en Dios. Y Él nunca llega tarde. Sus planes son mejores que los míos, su ritmo es más sabio y su amor es más profundo que mis dudas. Cada vez que pronuncias esas palabras, un muro invisible de fe se levanta dentro de ti. Es como si el alma recordara que fue creada para confiar, no para temer. Haz ahora esta segunda oración, más personal, más íntima. Señor, si esta prueba tiene un propósito, úsala para formarme. Si el dolor tiene una lección, enséñame con ternura. Pero nunca permitas que me aparte de ti mientras espero. Quiero aprender a amar el proceso tanto como la promesa. El cielo se mueve cuando un corazón ora así. Porque esa oración no busca atajos, busca crecimiento. No busca comodidad, busca madurez. Y ese tipo de oración es la que Dios más honra. Recuerda que la paciencia no se pide, se aprende. Y cada día de espera, cada lágrima, cada momento de incertidumbre son herramientas que el Espíritu usa para fortalecer tu fe. Por eso, en lugar de decir, ¿por qué a mí?, se dile, ¿qué quieres enseñarme, Señor? Y verás cómo tu perspectiva cambia.
Porque cuando el alma deja de quejarse y empieza a confiar, la fe florece incluso en los desiertos. Ahora, repite una vez más con calma: Dios mío, confío en tu tiempo. Sé que lo que viene será perfecto, porque vendrá de ti. Mientras espero, seguiré adorándote, seguiré creyendo y seguiré caminando con esperanza. Permanece un instante en silencio. Siente esa paz que comienza a llenar el espacio donde antes solo había prisa. Esa paz es evidencia de que el amor de Dios está obrando en tu interior. Y antes de continuar con la siguiente parte, quiero invitarte a dejar un gesto público de fe. Dale me gusta a este video y escribe en los comentarios: confío en tu tiempo, Señor. No es solo un clic o una frase, es un acto espiritual. Es tu manera de decirle al cielo: aquí sigo, esperando con fe, porque sé que tú eres fiel. La fe no se demuestra solo creyendo que Dios puede hacerlo, sino esperando pacientemente hasta que Él decida hacerlo. Esa es la diferencia entre la fe inmadura y la fe que transforma. Quédate aquí, porque en la próxima parte descubriremos cómo esa paciencia que estás aprendiendo no solo te ayuda a resistir, sino que te lleva a buscar el rostro de Dios en medio de la espera y a encontrar en su presencia la fortaleza que tu alma anhela. ¿Estás listo para descubrir cómo la paciencia se convierte en comunión? Hay un tipo de fe que no busca resultados, sino rostro. Es la fe madura, la que entiende que la presencia de Dios vale más que cualquier respuesta. Es la fe de quien ha pasado por el silencio, por la demora, por el todavía no de Dios. Y ha descubierto que la verdadera recompensa de la espera no es lo que obtienes, sino a quien conoces mientras esperas. Buscar el rostro de Dios en medio de la prueba es una experiencia que transforma. Es ahí donde tu fe deja de ser teoría y se vuelve relación. Porque cuando el dolor toca tu puerta y decides buscar a Dios en lugar de huir, algo sucede. El alma se vuelve sensible, el espíritu se vuelve más fuerte y la paciencia deja de ser una carga para convertirse en un don. El salmista lo entendió y dijo en Salmo capítulo 27, versículo 8, mi corazón te ha dicho, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No dijo buscaré tu ayuda, ni buscaré tu favor, sino tu rostro. Porque quien busca el rostro de Dios no quiere solo un milagro, o quiere conocer al Dios de los milagros. Cuando todo se detiene, cuando los días se vuelven largos y las oraciones parecen no tener eco, ese es el momento más valioso para aprender a buscarlo. No porque Dios esté lejos, sino porque quiere revelarse de una manera nueva. Él no se esconde para frustrarte, sino para llevarte más profundo. Cada demora es una cita divina disfrazada de espera. A veces, el silencio de Dios no significa ausencia, significa intimidad. Es como cuando dos personas se aman tanto que ya no necesitan palabras para sentirse cerca. Así es con el alma que ha aprendido a esperar en Dios. Ya no depende de señales visibles, porque ha aprendido a reconocer su presencia en lo invisible. Buscar su rostro es aprender a ver a Dios en todo, en el amanecer que rompe la oscuridad, en la calma que llega después de una lágrima, en la paz inexplicable que aparece en medio del caos. Dios no solo está en los altares o en los templos, está en cada respiro del que confía. Cuando decides buscar su rostro en la espera, algo empieza a cambiar. Tu perspectiva se transforma. Lo que antes te desesperaba, ahora se convierte en oportunidad para amar más, para confiar más, para rendirte más. Porque la paciencia no consiste solo en resistir el tiempo, consiste en reconocer a Dios en el tiempo. Tal vez antes orabas diciendo, Señor, quita esta carga. Pero cuando buscas su rostro, tu oración cambia. Señor, quédate conmigo mientras la cargo. Y ahí ocurre el milagro. El peso sigue, pero ya no te aplastan, porque lo estás cargando con Él, no solo por Él,
Buscar su rostro te enseña a disfrutar la comunión, incluso cuando las circunstancias no cambian. Descubres que Dios no es solo el que abre puertas, sino el que te acompaña mientras esperas a que se abran. Y esa compañía vale más que cualquier resultado. Dios quiere que su amor sea tu tesoro más grande, no la respuesta a una petición, porque cuando su rostro se vuelve tu recompensa, nada puede robarte la paz. La espera deja de ser una prueba y se convierte en adoración. Quizás estás en un tiempo donde Dios parece callar. No te asustes. No significa que te ha olvidado, significa que te está llamando a acercarte. Y en ese acercamiento, la paciencia se convierte en adoración silenciosa. Jesús mismo nos mostró ese camino. En Getsemaní, mientras enfrentaba la mayor prueba de su vida, oró con lágrimas, pero no huyó del proceso. Buscó el rostro del Padre en medio del dolor. Y aunque no recibió una salida inmediata, recibió algo mucho más poderoso: fortaleza divina para soportar el propósito. Eso es lo que sucede cuando buscas su rostro en medio de la espera. No siempre cambian las circunstancias, pero sí cambia tu interior. Dios no siempre calma la tormenta, pero siempre calma tu alma. Buscar su rostro es más que una práctica espiritual. Es una forma de vivir. Es elegir detenerse en medio del ruido, cerrar los ojos y decir: Señor, sé que estás aquí. Y en ese instante, aunque todo a tu alrededor parezca igual, algo invisible se alinea dentro de ti. El alma vuelve a respirar fe. Haz esta breve oración. Padre amado, enséñame a buscarte no solo cuando necesito respuestas, sino porque te amo. Quiero conocerte más que a mis propias preguntas. Quiero aprender a reconocerte en lo pequeño, en lo diario, en lo simple. Enséñame a disfrutar tu presencia más que tu poder. Cuando oras así, la paciencia se convierte en un puente hacia una intimidad más profunda. La demora deja de ser enemiga y se vuelve maestra. Y cada segundo de espera se transforma en una oportunidad para mirar el rostro de Dios con más claridad. Así que no apresures los tiempos. No intentes forzar lo que aún no está listo. Busca su rostro primero. Porque cuando lo encuentras, todo lo demás encuentra su lugar. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte descubrirás cómo esa paciencia que nace de la fe no solo fortalece tu espíritu, sino también tu cuerpo, tu mente y tu corazón. Estás listo para recibir la fortaleza completa que viene del Dios que te enseña a esperar con esperanza. La paciencia no solo moldea el alma, también fortalece todo tu ser. Cuando aprendes a confiar en el proceso de Dios, tu cuerpo, tu mente y tu espíritu comienzan a alinearse con su paz. Porque la verdadera fortaleza no nace del esfuerzo humano, sino del descanso en el amor divino. La paciencia no es inactividad, es poder bajo control. Es la serenidad de quien sabe que Dios está en el timón aunque la tormenta arrecie. Y cuando vives con esa certeza, algo sobrenatural ocurre dentro de ti. El cansancio se transforma en calma, el desánimo en determinación y la debilidad en fortaleza. Dice Isaías, capítulo 40, versículo 31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta no es una metáfora bonita, es una promesa real. La paciencia activa esa fuerza invisible que solo viene del cielo. En el plano físico, la fe paciente se refleja en el cuerpo. La ansiedad disminuye, la respiración se estabiliza, la tensión se disuelve, porque el alma que descansa en Dios transmite paz al cuerpo. Muchas enfermedades del corazón y de la mente comienzan cuando el alma se resiste a esperar. Pero cuando el amor de Dios gobierna tu interior, hasta tu cuerpo empieza a sanar. El Espíritu Santo no solo renueva tu espíritu, también renueva tus fuerzas. Cuando entregas tus cargas, Él te sostiene. Cuando tus manos tiemblan, Él las afirma. Cuando el agotamiento te vence, su poder te levanta.
Porque la paciencia no solo soporta, transforma. En lo emocional, la paciencia es medicina para el alma. Te enseña a no reaccionar desde el impulso, sino desde la fe. Te ayuda a no responder con enojo, sino con sabiduría. Aprendes a respirar antes de hablar, a orar antes de actuar. Y eso no es debilidad, es madurez espiritual. En Proverbios capítulo 14, versículo 29, está escrito: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Cada vez que eliges mantener la calma, estás demostrando que la fe gobierna tus emociones. Porque quien confía en Dios no necesita tener el control para estar en paz. En lo mental, la paciencia te libera de la ansiedad del cuándo y del cómo. Te enseña a vivir el presente sin quedar atrapado en lo que no puedes cambiar. Los pensamientos dejan de correr detrás del futuro y se centran en la certeza de que Dios ya está allí, esperándote. Y esa confianza produce descanso mental. Cuando aprendes a esperar, tu mente deja de pelear con los porqués y comienza a descansar en los para qué. Dejas de preguntarte por qué estás pasando por esto y empiezas a descubrir para qué Dios lo está usando. La paciencia le da propósito al proceso. En lo espiritual, la paciencia se vuelve una señal de crecimiento. Ya no te acercas a Dios solo por necesidad, sino por amor. Ya no buscas su poder, sino su presencia. Aprendes a esperar sin condiciones, a confiar sin plazos, a adorar incluso cuando no hay respuestas. Y eso cambia todo. Dios no te da paciencia para sobrevivir la vida, sino para vivirla con plenitud. Porque cada vez que eliges esperar con fe, te estás volviendo más parecido a Cristo. Él esperó el momento exacto del Padre, soportó la cruz y en su paciencia venció la muerte. La paciencia es el lenguaje del cielo que dice: confío aunque no comprenda. Tal vez hoy sientes que tus fuerzas se agotan, que tu fe titubea, que tu mente está cansada. Pero el Señor te dice: hijo mío, no es tu fuerza la que te sostiene, es la mía. Y en ese momento el alma se rinde, no por debilidad, sino por sabiduría. Porque la rendición en Dios no te derrota, te renueva. Haz esta oración en silencio. Señor, dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, paciencia para esperar tu tiempo y fe para creer que incluso en mi cansancio tú estás obrando. Esa oración abre puertas invisibles, porque cuando reconoces tu debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Como dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando confías en el proceso, el alma se aquieta y el cuerpo reposa. La paciencia se convierte en un escudo invisible que te protege de la desesperación. No necesitas saber cuándo ni cómo. Basta con saber quién está contigo. Y cuando esa certeza se establece, la vida se vuelve más liviana. Caminas con esperanza, hablas con gratitud y enfrentas los días difíciles con la calma de quien sabe que Dios tiene todo bajo control. La paciencia no te quita los problemas, pero te da la fortaleza para atravesarlos sin perder la paz. Y eso, en un mundo lleno de ansiedad, es un milagro. En la siguiente parte, descubriremos cómo esta paciencia fortalecida se convierte en refugio bajo la protección de Dios. Un lugar donde las tormentas no te quiebran, sino que te acercan más a su presencia. ¿Estás listo para habitar en ese refugio donde la fe se vuelve calma y la calma se vuelve fortaleza? Hay un punto en la vida donde la paciencia deja de ser solo una virtud y se convierte en refugio. Porque mientras esperas en Dios, Él no solo trabaja a tu favor, también te cubre. Su amor se convierte en sombra, en abrigo, en descanso. No te protege necesariamente de las tormentas externas, sino de las tormentas internas que amenazan con derrumbar tu fe. Dice el Salmo capítulo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar, no visitar.
Esa palabra es clave. Dios no quiere que corras a su presencia solo cuando el miedo llega. Quiere que vivas ahí, en su amor, en su cobertura, en su paz. Cuando habitas bajo su sombra, la paciencia se convierte en tu refugio, porque sabes que nada puede tocarte sin su permiso y que todo lo que llega a tu vida pasará por las manos de un Padre que solo permite lo que finalmente te edifica. Esa certeza cambia la forma en que enfrentas los días difíciles. Ya no te preguntas ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué está formando Dios en mí a través de esto? El refugio de Dios no es un lugar físico, es un estado del alma. Es ese espacio invisible donde el corazón descansa aunque el mundo se agite, donde la fe calla los temores y la paciencia se convierte en escudo. No necesitas entender todo lo que pasa, solo necesitas recordar quién te protege. Quizás estás atravesando un tiempo donde parece que las respuestas no llegan, donde los vientos soplan fuerte y la espera se hace larga. Pero no estás desprotegido. Estás cubierto por la fidelidad de Dios. Dice Salmo capítulo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. ¡Qué imagen tan hermosa! Un Dios que no solo gobierna el universo, sino que te guarda con ternura bajo su abrigo. Cuando entiendes eso, la paciencia deja de doler tanto, porque ya no esperas solo un cambio, sino que aprendes a descansar bajo su cuidado. La fe deja de ser una lucha y se convierte en confianza. La paciencia deja de ser un peso y se vuelve paz. En ese refugio, los pensamientos se ordenan. El miedo pierde su voz. La ansiedad se disuelve, no porque las circunstancias mejoren, sino porque el alma ha encontrado su lugar, el corazón del Padre. Dios no siempre calma las tempestades externas, pero siempre ofrece refugio en su amor. Y ese amor es más fuerte que cualquier tormenta. Cuando aprendes a permanecer en Él, las pruebas que antes te desgastaban, ahora te moldean. La paciencia entonces se convierte en testimonio, no porque no sufras, sino porque sigues creyendo. Haz esta declaración en voz baja. Señor, mi refugio no es el éxito, ni la certeza, ni el control. Mi refugio eres tú, y mientras permanezca bajo tu sombra, ninguna tormenta podrá arrebatarme la paz. Cada palabra dicha desde el alma construye un muro espiritual a tu alrededor. No un muro que aísla, sino un muro que protege, porque el amor de Dios no te separa del mundo, te fortalece dentro de él. La paciencia y el refugio están profundamente ligados. No puedes esperar sin un refugio. No puedes habitar bajo su protección sin aprender a esperar. Y ambos nacen del mismo lugar, la confianza absoluta en su amor. En ese refugio descubres algo más. No estás solo. Muchos otros creyentes están atravesando sus propias esperas, luchando sus propias batallas, aprendiendo a confiar igual que tú. Por eso, la comunidad de fe es también parte del refugio. Cuando compartes tus procesos, tus testimonios, tus oraciones, creas un círculo de protección donde el amor de Dios fluye entre todos. Te invito a ser parte activa de ese refugio espiritual. Deja un comentario con la frase: mi alma descansa en ti, Señor. Esa simple declaración puede convertirse en una palabra de consuelo para alguien que hoy siente que no puede más, porque cuando la fe se comparte, se multiplica. Dios te ha dado su amor, no solo para resistir, sino para proteger a otros. Así como una lámpara no se enciende para esconderse, tu paciencia y tu fe pueden ser refugio para quien te mira. Hay personas observando cómo enfrentas tu espera, y cuando ven tu serenidad en medio del proceso, encuentran esperanza en tu testimonio. En el refugio de Dios, todo se transforma. La prisa se convierte en confianza, la incertidumbre en reposo, la soledad en comunión. Porque allí donde habita la paciencia, el amor de Dios tiene libertad para obrar. Y cuando aprendes a vivir bajo su sombra, ya no temes al futuro, porque sabes que cada día está cubierto por su fidelidad. El refugio no es huida,
es fortaleza, no es debilidad, es descanso. Quédate aquí bajo su sombra, porque en la siguiente parte conoceremos testimonios bíblicos de hombres y mujeres que aprendieron a esperar, a confiar y a encontrar refugio en la paciencia. Historias donde la demora se convirtió en milagro y la fe probada en victoria. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios recompensó la paciencia de los que no se rindieron? La paciencia no es un concepto abstracto, es una historia escrita con vidas reales. A lo largo de la Biblia encontramos corazones que aprendieron a esperar cuando parecía imposible y que descubrieron en esa espera la fidelidad más pura de Dios. Pensemos en Abraham, el padre de la fe. Dios le prometió descendencia cuando ya era anciano, cuando la esperanza humana se había extinguido. Día tras día, año tras año, miraba el cielo estrellado recordando la promesa que aún no se cumplía. Y sin embargo, no perdió la fe. Como dice Romanos capítulo 4, versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham aprendió que la paciencia no es pasividad, sino adoración. Cada día que esperaba, en lugar de quejarse, glorificaba. Por eso, cuando finalmente nació Isaac, no fue solo el hijo de Abraham, fue el fruto de la paciencia. Luego está José, el soñador. Aquel joven que creyó en los sueños que Dios le había dado, pero que terminó en una cisterna, vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente. Su historia parecía una contradicción del amor de Dios, pero José no se amargó. En cada situación eligió permanecer fiel. No sabía cuándo cambiarían las cosas, pero sí sabía quién sostenía su historia. Y cuando el tiempo se cumplió, Dios lo levantó para gobernar Egipto y salvar a su familia. Su paciencia no fue tiempo perdido, fue el taller donde Dios formó su carácter para el propósito. Miremos también a David, ungido como rey cuando era apenas un joven pastor. Pasaron años entre la promesa y el trono, años donde tuvo que huir, esconderse, soportar el odio y la persecución de Saúl. Cualquier otro habría tomado el trono por la fuerza, pero David esperó el tiempo de Dios. En una de las oportunidades que tuvo para vengarse, se contuvo y dijo en 1 Samuel capítulo 24, versículo 12, Jehová juzgará entre tú y yo, y Jehová me vengará de ti, pero mi mano no será contra ti. Esa frase revela un alma gobernada por la paciencia. David sabía que la corona no valía nada si no era entregada por Dios. ¿Y qué decir de Ana, la mujer estéril que oraba con lágrimas en el templo mientras todos la malinterpretaban? Su espera fue larga, su dolor profundo, pero su fe no se quebró. Ella oró sin voz, pero con el alma, y Dios escuchó. De su vientre nació Samuel, el profeta que cambiaría la historia de Israel. Ana aprendió que la paciencia no es resignación, es oración constante. Otro ejemplo es Job, cuya fe fue probada hasta el extremo. Perdió todo lo que amaba, pero nunca maldijo a Dios. En medio del dolor, declaró, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job capítulo 1, versículo 21. Esa es la voz de quien ha encontrado refugio en la paciencia. Job no entendía su proceso, pero confió en que Dios seguía siendo justo, aun cuando la vida no lo era. También podemos mirar a Noé, quien esperó más de 100 años construyendo un arca bajo burlas y desprecio. Nunca había llovido y aún así obedeció. Cada golpe de martillo fue un acto de fe. Su paciencia no fue solo resistencia, fue perseverancia en obediencia. Cuando finalmente las aguas llegaron, el arca se convirtió en testimonio de que la espera vale la pena cuando es Dios quien promete. Y si miramos al Nuevo Testamento, encontramos a Simeón, un hombre justo y piadoso que había recibido una promesa. No moriría sin ver al Mesías. Los años pasaron, los imperios cambiaron, pero su esperanza se mantuvo viva, hasta que un día, guiado por el Espíritu, vio a un bebé en el templo y supo que su espera había terminado. Su paciencia fue recompensada con la visión más hermosa.
ver a Jesús, el Salvador. Todos ellos tuvieron algo en común. No entendieron todo, pero nunca dejaron de confiar. Su fe fue probada, pero su paciencia los sostuvo. Cada demora los acercó más a Dios. Cada silencio fortaleció su carácter. Cada lágrima fue una semilla que germinó en bendición. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, caminó con paciencia. Esperó 30 años para 3 de ministerio. Esperó el tiempo exacto del Padre para cada milagro. No se apresuró ni se desesperó. En el huerto de Getsemaní esperó en oración. En la cruz esperó en obediencia. Su paciencia redimió al mundo. El amor y la paciencia siempre van juntos. No puedes amar de verdad si no sabes esperar, y no puedes esperar sin aprender a amar. Cada uno de estos hombres y mujeres de fe entendió que Dios no se tarda. Actúa en el momento perfecto, y lo mismo hará contigo. Tal vez tu historia aún está en la parte difícil, en la espera, en el silencio. Pero no te equivoques. El mismo Dios que sostuvo a Abraham, a José, a David, a Ana, a Job y a Jesús, es el mismo que sostiene tu proceso ahora. No estás esperando solo un milagro. Estás siendo preparado para una historia que glorificará a Dios. Así que mientras esperas, recuerda sus ejemplos. Habla menos con tus miedos y más con tu fe. Declara cada día: Dios, si ellos esperaron y vieron tu gloria, yo también esperaré. Y en la siguiente parte descubriremos cómo esa paciencia te libera de uno de los mayores enemigos de la fe, el temor. Porque donde el amor y la paciencia habitan, el miedo pierde autoridad. ¿Estás listo para vivir la libertad de un corazón que ya no teme porque ha aprendido a confiar? El temor es una sombra que se alimenta de la impaciencia. Mientras más miras lo que falta, más crece. Pero cuando aprendes a confiar en el tiempo de Dios, el miedo comienza a perder poder. La paciencia no solo te enseña a esperar, te enseña a descansar sin miedo. Dice 1 Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. La paciencia es la evidencia viva de ese amor perfecto obrando en ti. Porque quien ama a Dios y confía en Él, no teme el futuro, no teme el silencio, no teme la espera. Sabe que cada día tiene propósito, incluso los que parecen vacíos. El temor siempre intenta dominar el corazón en los momentos donde la fe se debilita. Es esa voz que susurra: ¿y si Dios no cumple? ¿Y si te quedas solo? ¿Y si no lo logras? Pero cuando has aprendido a esperar, tu respuesta se vuelve firme. Aunque tarde, esperaré. Porque Dios nunca miente. El miedo vive del control. La fe vive de la entrega. Y cuando entregas tu ansiedad al amor de Dios, el alma se libera. Ya no vives esclavo de los resultados porque confías en el autor del proceso. Ya no te paraliza el qué pasará, porque sabes quién está obrando detrás de escena. Cada vez que eliges la paciencia, le dices al temor: no gobiernas más mi vida, porque la espera no es debilidad, es valentía. No todos pueden esperar sin rendirse, solo los que confían profundamente pueden hacerlo. Esperar es un acto de fe que grita sin palabras: sé que Dios sigue en control. Jesús lo demostró. En Getsemaní, el miedo tocó su corazón. Sudó sangre, sintió el peso del dolor, pero no se dejó gobernar por el temor. Oró: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración venció al miedo. Porque el amor, cuando se rinde en confianza, rompe las cadenas del temor más grande, y ese mismo amor habita en ti. Tal vez hoy tu corazón teme lo incierto, teme perder, teme volver a caer, pero escucha esto. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte. Lo que parece demora es parte de tu preparación. Y mientras esperas, su amor está fortaleciendo tu interior para que nada te derribe. El miedo se disfraza de muchas maneras: preocupación, ansiedad, desesperanza. Pero en el fondo, todos esos temores nacen de la duda. Por eso, Dios no te pide entender, te pide confiar. Porque cada vez que eliges confiar, aunque tu mente no lo entienda, tu espíritu vence.
Haz esta oración. Señor, no quiero vivir más bajo la voz del temor. Quiero caminar con la paz de quien confía en tu amor. Si tengo que esperar, esperaré contigo. Si tengo que llorar, lo haré en tus brazos. Pero no permitiré que el miedo me robe la esperanza. Mientras pronuncias esas palabras, algo empieza a romperse dentro de ti, las ataduras invisibles del miedo. Porque el alma no puede estar llena de fe y miedo al mismo tiempo. Una de las dos debe irse. Y cuando eliges confiar, el temor pierde autoridad. A veces el miedo no desaparece de inmediato. Se va poco a poco. Cada vez que eliges la paciencia, cada vez que confías en lugar de preocuparte. El amor de Dios no siempre elimina el peligro, pero elimina el pánico. Y en esa paz, el alma aprende a vivir ligera, sin cadenas, sin ansiedad. El miedo te paraliza, la paciencia te impulsa, el miedo te encierra, la fe te abre caminos, el miedo te hace dudar, el amor te recuerda promesas. Cada vez que eliges esperar con fe, estás declarando: el amor de Dios me sostiene más que el temor me amenaza. Dice Salmo capítulo 56, versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Esa es la clave. No se trata de no sentir miedo, sino de no dejar que te gobierne. Cuando eliges confiar, el temor se vuelve pequeño ante la grandeza del amor de Dios. No permitas que el miedo te haga renunciar a lo que Dios te prometió. No escuches la voz que dice nunca pasará, porque el que prometió es fiel y su tiempo es perfecto. La paciencia no es retraso, es la evidencia de que Dios aún está trabajando. Mira atrás por un momento. ¿Cuántas veces pensaste que no podrías más? Y aquí estás. Cada batalla superada, cada espera vencida, cada lágrima convertida en fe demuestra que el amor de Dios te ha sostenido más de lo que imaginabas. Hoy puedes respirar tranquilo. No necesitas tener todo claro para sentir paz. No necesitas controlar cada paso para saber que avanzarás. Solo necesitas creer que el amor de Dios es más fuerte que cualquier miedo. Y si alguna vez el temor vuelve a tocar tu puerta, no le abras con ansiedad, respóndele con paciencia, porque el corazón que espera en Dios no se derrumba, se fortalece. Quédate aquí, porque en la siguiente parte hablaremos de cómo mantener viva esa confianza día tras día, con hábitos de presencia diaria que te mantendrán firme, sereno y lleno de esperanza mientras esperas. ¿Estás listo para aprender a vivir cada día en la paz de quien ya fue liberado del miedo? La paciencia no se construye de un día para otro. Es una flor que crece lentamente en el jardín del alma, alimentada por la presencia constante de Dios. Cada día es una oportunidad para fortalecerla. Y esa fortaleza nace de los hábitos espirituales que mantienen el corazón cerca del cielo. Esperar en Dios no significa simplemente dejar pasar el tiempo. Significa vivir de una manera que le permita al alma recordar minuto a minuto que no estás sola. Significa transformar la rutina en comunión, los silencios en oración y las pausas en encuentros con Él. Uno de los hábitos más poderosos es orar sin prisa, no con palabras elaboradas ni fórmulas memorizadas, sino con sinceridad. A veces la oración más profunda no tiene sonido. Es solo el alma diciendo: aquí estoy, Señor. En esos momentos de quietud, la paciencia crece. Porque la oración no cambia los tiempos de Dios, pero cambia tu corazón para los tiempos de Dios. Otro hábito fundamental es llenarte de su palabra, no como obligación, sino como alimento. Leer un versículo al despertar, meditar en una promesa antes de dormir, repetir una frase que te recuerde que Dios sigue obrando. Dice Salmo capítulo 1, versículo 2. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando haces de la palabra tu deleite, el alma se fortalece. También es importante practicar la gratitud. La gratitud es una forma silenciosa de fe. Agradecer por lo que tienes y por lo que aún esperas abre espacio para la paz.
Cada gracias que sale de tus labios es una semilla de paciencia plantada en el suelo de la esperanza. Cuando das gracias, incluso por lo que duele, estás diciendo: confío en que Dios hará algo hermoso con esto. Un hábito que pocos mencionan, pero que es vital, es aprender a guardar silencio. En una cultura de ruido, el silencio se convierte en un santuario. Es en la quietud donde el Espíritu Santo susurra y donde el alma recupera equilibrio. Dice Éxodo capítulo 14, versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. A veces, lo más valiente que puedes hacer es callar y dejar que Dios hable primero. Cultiva también el hábito de mirar con propósito. Observa la vida con ojos de fe. Mira la creación, la gente, los detalles del día y descubre en ellos señales del amor de Dios. La paciencia florece cuando aprendes a reconocer a Dios en lo cotidiano, en un amanecer, en una sonrisa, en una canción, en una palabra que llega justo a tiempo. Otro hábito esencial es perdonar rápido. La impaciencia se alimenta del rencor, pero el perdón alimenta la paz. No cargues con lo que no puedes cambiar. Libera y confía. Cuando perdonas, el alma se desahoga y vuelve a escuchar la voz de Dios con claridad. También es importante cuidar tu mente. Llénala de pensamientos de fe, no de preocupación. Lo que piensas determina cómo esperas. Por eso, Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos enseña: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Cuando eliges enfocar tu mente en lo bueno, la paciencia se convierte en fruto natural. Y no olvides el hábito de servir a otros. A veces, el mejor remedio para la impaciencia es mirar más allá de uno mismo. Mientras ayudas a otros, Dios trabaja en lo tuyo. Cuando acompañas a quien sufre, cuando compartes una palabra de ánimo, cuando siembras amor en otro corazón, tu espera se llena de propósito. Cada uno de estos hábitos es una forma de mantenerte en la presencia de Dios sin desconectarte del mundo. Porque la paciencia no se vive en monasterios, se vive en medio del tráfico, en las filas, en los problemas, en los días comunes. Pero quien vive con presencia diaria, convierte lo ordinario en sagrado. Haz esta breve oración cada mañana. Señor, que hoy no me falte tu presencia. Enséñame a esperar con paz, a amar con calma y a vivir con esperanza. Que cada respiración me recuerde que tú estás conmigo. Esa oración sencilla, dicha con fe, puede cambiar el rumbo de tu día. Porque cuando comienzas cada jornada consciente de la presencia de Dios, la paciencia deja de ser una lucha y se convierte en compañía. El alma impaciente busca control. El alma paciente busca conexión. Por eso, cada hábito espiritual es un puente que te mantiene unido al corazón de Dios. Y cuando tu corazón late al mismo ritmo que el suyo, ya no sientes el tiempo como pérdida, sino como oportunidad. Dios no te pide perfección, te pide constancia. Pequeños hábitos repetidos con amor pueden transformar tu vida entera. Y cuando el alma se acostumbra a caminar con Dios cada día, la paciencia se vuelve parte natural de tu carácter. Quédate cerca, porque en la siguiente parte llegaremos al cierre y revelación final, donde entenderás que toda prueba, toda espera y toda demora tenían un propósito: formar en ti un corazón firme, lleno de fe y de paz. ¿Estás listo para descubrir cómo la paciencia se convierte en victoria cuando confías completamente en Dios? Toda esta travesía nos trae de vuelta al punto donde comenzó, Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, donde la palabra dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Estas palabras, que antes parecían duras, ahora brillan con sentido, porque ahora entiendes que no hay prueba sin propósito, ni espera sin fruto. Lo que Dios permite siempre tiene un plan detrás. Cada lágrima, cada silencio, cada demora ha sido el taller donde Él ha estado formando en ti algo eterno, una fe madura, constante y firme.
La paciencia no fue una carga, fue una maestra. Ella te enseñó a respirar en medio de la tormenta, a confiar en medio del vacío, a creer incluso cuando no había señales. Te mostró que la fe no se demuestra con palabras, sino con perseverancia, y que el amor de Dios no se mide por cuán rápido responde, sino por cuán presente permanece. Ahora sabes que la prueba no era un castigo, era una oportunidad. Una oportunidad para conocer a Dios más profundamente, para descubrir su fidelidad en la lentitud, su ternura en el silencio, su propósito en el dolor. Porque mientras tú esperabas que Él actuara afuera, Él estaba obrando dentro de ti. Dios no se apresura, pero tampoco se olvida. Sus tiempos son perfectos, aunque tus emociones digan lo contrario. Él sabe cuánto puedes resistir y cuándo es el momento exacto para abrir las puertas que tanto anhelas. La paciencia no retrasa tus promesas, las prepara. Y cuando por fin llega el cumplimiento, no solo celebras lo que recibiste, celebras lo que te convertiste en el proceso. El alma que ha aprendido a esperar ya no teme al tiempo, porque ha visto a Dios en él. Ya no busca huir de la prueba, porque ha descubierto que en medio de ella el amor de Dios es más tangible que nunca. Recuerda esto, la paciencia no cambia a Dios, te cambia a ti. Te enseña a ver la vida desde el cielo y no desde la tierra. Te enseña a escuchar antes de hablar, a confiar antes de entender, a amar antes de recibir. Mira hacia atrás por un momento. Todo lo que un día te hizo llorar, hoy tiene un propósito. Cada espera te fortaleció, cada silencio te purificó, cada caída te acercó más al corazón del Padre. Y si observas con calma, notarás que nunca estuviste solo. Dios ha estado contigo en cada paso. Cuando el camino se volvió oscuro, Él fue tu luz. Cuando el miedo te susurró mentiras, su voz te recordó promesas. Cuando sentiste que no podías más, su espíritu te dio fuerzas para seguir. Esa es la verdadera victoria, no haberlo perdido a Él en el proceso. Quizás aún estás esperando algo. Una respuesta, una sanidad, una oportunidad, un cambio. Pero ahora sabes que la espera no es un espacio vacío, es un terreno fértil donde la fe germina. Cada día de espera es un día donde Dios sigue obrando, aunque no lo veas. Por eso, a partir de hoy, cada vez que el tiempo parezca lento, no digas Dios se olvidó. Di, Dios está trabajando. Cada vez que la respuesta tarde, no digas no pasa nada. Di, Dios está preparando algo mejor. Haz esta oración conmigo. Señor, gracias por cada proceso que me enseñó a confiar. Gracias por las demoras que formaron mi carácter. Gracias por las lágrimas que se convirtieron en fe. Hoy entiendo que la paciencia no fue castigo, fue evidencia de tu amor enseñándome a creer. Y aunque mi fe sea probada, seguiré esperando, porque sé que tu propósito es perfecto. Esa oración es un sello sobre tu alma. Porque cuando aceptas la prueba con gratitud, el cielo responde con recompensa. Y aquí está la revelación final. La paciencia no es el final del proceso, es el inicio de una nueva temporada. Una temporada donde vives con más calma, más fe, más sabiduría. Donde ya no reaccionas por impulso, sino que respondes con confianza. Donde entiendes que lo mejor de Dios no llega rápido, llega maduro. Así que sigue esperando, pero esta vez con gozo. Porque el Dios que probó tu fe, ahora está perfeccionando tu historia. Y cuando todo se cumpla, sabrás que valió la pena cada segundo, porque en medio de la espera aprendiste a conocer su corazón. Antes de cerrar, quiero invitarte a dejar tu testimonio en los comentarios. Escribe una frase que resuma lo que Dios te ha enseñado en tu proceso. Puede ser, esperé y Él cumplió, o la paciencia me transformó. Tus palabras pueden darle esperanza a alguien que hoy todavía está esperando. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo. No sabes a quién puedes inspirar a seguir confiando. Suscríbete y únete a esta comunidad de fe que aprende cada día a caminar con calma, esperanza y propósito.
Recuerda siempre, la fe probada produce paciencia, y la paciencia te hace completo en Cristo. Nada se perdió en la espera. Todo se estaba preparando.